título de mi presentación es la diplomacia corporativa como herramienta de imagen en la empresa. Viendo un poquito el perfil de asistentes que había en el Intercongreso, me comentó Ana Cecilia que había un perfil bastante amplio de personas del ámbito de la comunicación, más que estrictamente del ámbito del protocolo. Por eso voy a intentar dar un poco el punto de vista centrándome más en el ámbito comunicativo a nivel corporativo y dejar un poquito más al lado la parte estrictamente ceremonialista o de protocolo como tal. Vale, el concepto de diplomacia corporativa es un concepto ahora mismo que está muy en auge, que se escucha hablar muchísimo, pero que no todas las organizaciones tienen muy claro el papel de lo que funciona. Incluso muchas de las personas que nos dedicamos o trabajamos en el ámbito de la comunicación y el protocolo tampoco sabemos exactamente en qué consiste. Si es una palabra que se inventa, dar un aspecto como más formal a lo que hace la comunicación empresarial, o si realmente hay una serie de elementos que hacen o que permiten que se pueda utilizar esta expresión, este concepto de diplomacia corporativa. Para entender un poquito por qué hablamos de diplomacia corporativa, creo que es importante entender también qué es la diplomacia, ¿vale? Porque realmente sí que hay una relación entre el concepto de diplomacia como en el ámbito institucional y el concepto de la diplomacia corporativa. La diplomacia existe desde que el hombre vive en asentamientos, comparte espacio con otros asentamientos humanos. En esos espacios el hombre tiene que negociar cómo compartir recursos, cómo repartir el uso, por ejemplo, pues, de espacios para cultivo, de espacios de riego, de acceso a agua, de acceso, por ejemplo, a recursos naturales. Eso obligaba a que estos asentamientos tuviesen que llegar a acuerdos puntuales de cómo vamos a hacerlo para ayudarnos y no perjudicarnos unos con respecto a otros. Estos acuerdos tenían unas características muy particulares, es decir, esos acuerdos se hacían de forma puntual. Cuando había un desacuerdo en cómo gestionar un recurso natural, los representantes de los diferentes asentamientos se ponían en contacto, se desplazaban uno a visitar al otro. Normalmente el acuerdo dependía casi siempre más del poder fáctico que tuviese uno de los dos asentamientos, el asentamiento que tuviese una fuerza, podemos decir, de defensa o de protección de sus intereses, evidentemente tiene una posibilidad de defensa de sus intereses más interesante y más atractiva, o con más posibilidad de éxito que el que tuviese menos recursos en ese sentido. Y eran siempre negociaciones que iban dirigidas a obtener o a conseguir un fin muy concreto, es decir, llegar al acuerdo de cómo se va a gestionar eso, y a partir de ahí cada asentamiento volvía a gestionar su vida de forma cotidiana, completamente ajenos a lo que ocurriese al resto del entorno, porque la vida se centraba simplemente en ese espacio. Esto realmente lo podíamos considerar diplomacia, aunque en ese momento el concepto de diplomacia como tal ni existía ni se planteaba. ¿Cuándo empezamos a hablar de diplomacia? Pues empezamos a hablar de diplomacia cuando esta actividad de intercambio, de negociación, se empieza a establecer de forma permanente. Es decir, ya no hay una persona que llega a un acuerdo puntual y a partir de ahí volvemos a gestionar nuestra vida, sino que hay alguien que está de forma constante en otro territorio para gestionar el contacto o las relaciones o los intereses que ambos los territorios tienen en ese sentido. ¿Cuándo surge exactamente la diplomacia permanente? Bueno, pues la diplomacia permanente surge a partir del Vaticano, de la Santa Sede. En la Santa Sede nos encontramos que en toda la Edad Media compartía diferentes funciones en el ámbito europeo. La primera función que tenía la Santa Sede en este momento era una función de carácter doctrinal, ¿vale? En este caso nos encontramos con que el poder doctrinal lo que se encargaba es de vigilar que en todos los reinos de Europa se cumpliese la doctrina que marcaba la Iglesia y evitar cualquier tipo de movimiento herético. Por lo cual hay un componente muy importante. Pero tiene un poder político también de extremada importancia. Por un lado, por las propias posesiones que tiene la Santa Sede, lo que llamaban los Estados Vaticanos. Ocupaban prácticamente toda la península itálica y parte de la zona del sur de Europa. Entonces, por un lado, tenía un poder político territorial, pero luego había un poder político también vinculado con el resto de las monarquías europeas. Todas las monarquías, por concepto, por lo menos en la Edad Media, las monarquías tienen un origen divino.
Es decir, ¿por qué una persona accede a ser el rey de un territorio, de un reino? Pues porque hay un poder divino que designa que tú eres el elegido para eso, y aparte de eso, ese rey tiene el derecho o la obligación de defender esa fe que le ha concedido el reconocimiento como rey. Por lo tanto, la Santa Sede también tiene la obligación de controlar cómo se está gestionando los diferentes reinos y comprobar que ese proceso de hereditario de una monarquía por otra se cumple con los requisitos necesarios. Por eso había una política muy importante de matrimonios o una serie de requisitos muy importantes de dispensas, de permisos, etcétera, para poder acceder a los diferentes matrimonios de las monarquías que luego eran reconocidos por la Santa Sede, y a partir de ahí esos hijos legítimos eran los que el Papa del momento reconocía como futuro heredero y que admitía ser coronados como rey. De hecho, en gran parte de las monarquías europeas, las ceremonias de coronación eran ejercidas por los propios representantes de la Iglesia, casi siempre solían ser obispos o cardenales, ¿vale? Hay muy pocos casos de monarquías donde la coronación no fuese directamente hecha por un representante religioso, pero siempre se hacía en un entorno religioso. Concretamente, la corona de Aragón es un ejemplo en el que los reyes de Aragón no eran coronados directamente por el obispo que hubiese en ese momento, pero sí que se hacía la ceremonia dentro del ámbito de la Catedral de Zaragoza en ese caso, ¿vale? Pero ahí había un poder muy importante. Estas relaciones de poder exigían que la Iglesia tuviese que tener un control constante tanto de cómo se cumplía la doctrina eclesiástica como de cómo eran las cosas que estaban ocurriendo en los diferentes reinos. Por eso decidió crear una figura que denominó nuncio, y era la persona que representaba al Vaticano, al Santo Padre, dentro de los diferentes reinos que existían en ese momento. Por lo tanto, podemos decir que el concepto de diplomacia permanente, tal y como lo entendemos ahora mismo, su origen está en estos representantes que enviaba el Papa a los diferentes reinos en Europa con esa doble vertiente, ¿vale? La del control doctrinal y, por otro lado, la vinculación y el control de carácter político. Este primer paso que se dio a nivel del Vaticano se empezó a extender posteriormente a diferentes territorios. El primer paso se dio en las repúblicas italianas de Milán, Venecia y Florencia. Estas tres repúblicas tenían una serie de privilegios especiales concedidos por el Papa que les permitían ejercer el comercio en Europa. Importaban productos de Asia, sedas, telas, especias, y eran los únicos que tenían posibilidad de poder vender esos productos dentro del ámbito de las monarquías en el continente europeo. Por lo tanto, estas tres repúblicas tenían representantes permanentes entre ellas para compartir experiencias, defenderse entre ellas, y al mismo tiempo todas tenían representantes dentro de la corte del Papa, ¿vale? Para conseguir siempre tener esa protección papal que les permitía tener esa situación. Pero si salimos de este ámbito de las tres repúblicas italianas, el primer ejemplo que tenemos de representantes permanentes lo tenemos en el caso de la corte de los Reyes Católicos, concretamente en la corte de Castilla, ¿vale? Isabel la Católica fue la primera monarca que envió representantes permanentes a otros reinos. Concretamente, los primeros representantes los tuvo en la corte del rey de Francia y en la corte del rey de Inglaterra. Estos primeros embajadores eran representantes directos del rey, es decir, cuando estas personas estaban en la corte, era como si el propio rey estuviese en esa corte, ¿vale? Por lo tanto, se le tenía que guardar el respeto, el tratamiento, los honores, etcétera, porque ellos hablaban por boca del rey que estaban representando. Es un concepto diferente al que tenemos ahora mismo del papel de la diplomacia, ¿vale? Estos primeros embajadores, su función fundamental era pactar fundamentalmente políticas patrimoniales, era como se ejercía la política exterior, base de acuerdos matrimoniales que permitiesen favorecer cercanías con diferentes reinos para llegar a acuerdos y protegerse mutuamente, y por otro lado, cualquier tipo de defensa o de acuerdo con otros reinos de cara al ataque, defensa o de protección de diferentes intereses por ambos lados. Por lo tanto, nos encontramos con que el primer paso, a partir de aquí lo dio Isabel la Católica, y a partir de ahí se fue extendiendo en el resto de los diferentes reinos del continente europeo.
¿Cuándo surge un primer cambio ya, lo que nos acercamos al concepto de diplomacia más cercano a lo que nosotros entendemos ahora mismo? Bueno, pues este primer salto se dio a partir del Congreso de Viena de 1815. ¿Vale? Tras la derrota de Napoleón, se encontró que la estructura jurídica, política, estructura de Europa estaba muy afectada por todos los diferentes intentos de conquista de Napoleón, y entonces se decidió que había que establecer un marco legal que regulase cómo iban a ser las relaciones entre estos estados. Aquí en esta época estamos hablando ya de que empieza a surgir el concepto del estado como identificamos ahora mismo, ya no solo tanto de los diferentes reinos, sino que empieza a aparecer el concepto de estado. En este primer Congreso de Viena se marcan las primeras pautas, las primeras bases de lo que actualmente conocemos o identificamos como diplomacia o como derecho internacional público. ¿Vale? Son las primeras reglas con respecto a eso. Una de las cosas que más conflicto generaba en esta época y que se intentó llegar a un acuerdo fue el concepto de cómo establecer las precedencias diplomáticas, es decir, dentro de un territorio, cuando había representantes diplomáticos de otros territorios, cómo establecer la precedencia entre ellos, porque normalmente se hacía por una cuestión de afinidad o cercanía con el rey de turno o con el representante de turno. Entonces, esto generaba conflictos porque al final con los que mejor te llevabas siempre eran los más beneficiados y con los que peor te llevabas siempre a los más perjudicados. Entonces, uno de los primeros acuerdos fue establecer un criterio objetivo, neutro, que no afectase a las relaciones y que permitiese mantener una relación cordial entre los diferentes representados con el territorio en cuestión en el que estaban situados. Fue aquí donde se aprobó el criterio que actualmente seguimos en el ámbito diplomático de establecer el orden de los representantes diplomáticos por la antigüedad en la presentación de cartas credenciales. ¿Vale? Fue aquí en este momento donde se aprobó como norma, ¿vale?, reconocida y aceptada por todos los territorios que firmaron o que asumieron el Congreso de Viena como norma válida para ellos. ¿Vale? Siempre con la excepción del decano del cuerpo diplomático, que aquí también se reconoció el hecho de que en determinados territorios, con tradición católica, el representante del Vaticano asumía el puesto de decano del cuerpo diplomático, ¿vale?, independientemente de la antigüedad que tuviese en el cargo. ¿Vale? Aquí hay un cambio importante y es que esos diplomáticos dejan de representar al rey de turno y empiezan a representar el Estado. Se deja de hablar del embajador del rey de, se empieza a hablar del embajador del reino de. ¿Vale? Hay un cambio fundamental en el papel que tienen estos representantes diplomáticos. Por lo tanto, se establecen las primeras normas jurídicas. En la actualidad, las normas que regulan las relaciones diplomáticas se establecen en las normas que se aprobaron en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en el año 1961. ¿Vale? Evidentemente, del año 1815 al año 1961, la sociedad, la cultura, los medios de transporte, las relaciones externas, la estructura jurídica del mundo cambió de tal forma que era absolutamente imposible seguir regulando las relaciones entre Estados con normas del año 1815. ¿Vale? Esta Convención de Viena es el que ahora mismo nos marca las pautas que actualmente siguen vigentes en el concepto de cómo se regulan las relaciones diplomáticas, que en gran parte deben y surgen de las normas que se aplicaron en algunos casos en la Convención de Viena de 1815. ¿Vale? La pauta fundamental de lo que regula la diplomacia, pues según la Convención de Viena nos dice que la diplomacia es desarrollar la política exterior de un Estado mediante representantes válidos, es decir, no cualquiera puede representar la política exterior. Por tanto, tiene que haber un reconocimiento y un nombramiento de un representante válido para ejercer esa función de representación. ¿Vale? ¿Para qué se hace ese nombramiento? Pues fundamentalmente para el desarrollo de relaciones favorables, el concepto fundamental de la diplomacia. ¿Y cómo? Pues fundamentalmente a través de la negociación. Son las tres pautas de lo que es el concepto del funcionamiento de la diplomacia en el ámbito institucional, en el ámbito de los estados. Vale. Por lo tanto, esta diplomacia clásica se basa en el concepto de la representación, como hemos dicho, se basa en el concepto de la defensa de los intereses del Estado y de los ciudadanos del Estado, se basa en el concepto de la negociación como herramienta fundamental para el desarrollo de esa diplomacia, se basa en el desarrollo de las funciones de observación y de información para poder tener datos, para poder tomar decisiones, y por último se basa en el fomento de las relaciones entre los diferentes estados.
A partir de este mapa que vemos ahora mismo, empezamos a ver los cambios. Y entonces empiezan a aparecer diferentes conceptos de diplomacias distintos, en donde se empiezan a mezclar el papel de la diplomacia con el papel de la comunicación corporativa. Es decir, empieza a haber una mezcla entre lo que hacen las empresas, las organizaciones, desde el punto de vista de crear imagen, se mezcla con la diplomacia. Por lo tanto, los estados asumen cosas que hacía la comunicación corporativa y las empresas asumen cosas que hacían los estados en el ámbito de ese desarrollo de su diplomacia. Por lo tanto, ¿cómo llegamos al concepto de diplomacia corporativa? Pues el primer paso surge cuando los estados, aparte de simplemente buscar las relaciones con otros estados, empiezan a darse cuenta que la principal forma de diplomacia y el principal interés que suelen tener los estados es el desarrollo de su economía a nivel internacional. Es decir, buscan posicionarse internacionalmente como un país con recursos, con empresas y con medios. Es interesante que a nivel internacional se capte inversión y se pueda invertir en el extranjero. Ahora hay un primer cambio, es decir, no basamos simplemente en las relaciones, sino que ya el concepto económico dentro de un Estado se convierte en un elemento muy importante. Estamos hablando, en este momento, este concepto empieza a surgir después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? La segunda mitad del siglo XX. ¿Vale? ¿Qué elementos busca fundamentalmente la diplomacia en este momento? Promover el comercio exterior, ¿vale? Busca fundamentalmente el desarrollo o el crecimiento de unas finanzas a nivel internacional importantes, captar inversión y poder invertir en el extranjero. Busca, por otro lado, la captación de tecnologías, de inversión extranjera, de conocimiento extranjero para adaptarlo en el entorno en el que ese país se está desarrollando. Busca también todo el tema de la cooperación al desarrollo, posicionarme internacionalmente cooperando al desarrollo de otros estados, ¿vale? Por lo tanto, vemos ese momento en el que el movimiento diplomático de los estados empieza a mezclarse un poco con el concepto, la actividad que empiezan a hacer las empresas, ¿vale? Este concepto es lo que da lugar a lo que se denomina la diplomacia comercial. No simplemente a la diplomacia de los estados, sino la diplomacia de los estados se dirige al ámbito comercial. Es cuando empieza a desarrollarse mucho el hecho de que en todas las embajadas hay una agregaduría comercial, ¿vale? Habrá otros ámbitos, pero la agregaduría comercial es imprescindible, existe siempre, ¿vale? ¿Quiénes ejercen esta diplomacia comercial? Pues en primer lugar, los gobernantes, por supuesto, los agregados comerciales de las diferentes embajadas, ¿vale? Y los jefes de Estado. Visitas de Estado de un país a otro, un jefe de Estado acompañado de empresarios del país que vienen a buscar captar inversión en otro país, ¿vale? Eran diferentes herramientas que se iban utilizando para captar esa diplomacia de carácter comercial. ¿Qué ventajas ofrece esta diplomacia comercial? Pues en primer lugar, permite que haya un poder económico más grande de ese país en la esfera internacional, ¿vale? Por lo tanto, a nivel internacional tienes un poder mayor, una prescripción mayor, una posibilidad de decisiones mayores, ¿vale? Y te posiciona como un país más importante, más potente. Ya no es más importante en el momento que todo el proceso de la Guerra Fría se va diluyendo, ya no es tan importante el país que tenga un potencial armamentístico mayor, sino aquel país que tenga un potencial económico mayor que permite tener una capacidad de influencia mayor, ¿vale? Que es lo que se está buscando a fin de. Damos un segundo paso a partir de esta diplomacia comercial y nos encontramos con finales del siglo XX ya, un mundo mucho más globalizado, unas formas de comunicación, aparece en Internet, diferentes medios de comunicación, de transporte muchísimo más rápidos que permiten todo el proceso que denominamos de la globalización. Esto hace que los mercados sean más abiertos, que cualquier empresa de cualquier país del mundo pueda empezar a vender en otras partes, ¿eh? Y que empresas de España vendan en todo el mundo y que empresas de Perú, de México, de Argentina empiecen a poder posicionarse y presentar y vender sus productos en otras partes del mundo. Por lo tanto, estos mercados abiertos requieren o generan necesidades diferentes. Generan la necesidad de líderes muchos más transversales. No hace falta ya un líder político muy potente, sino líderes que también tengan un potencial de prescripción a nivel económico, social. A nivel mundial se buscan personas que sean prescriptores en diferentes ámbitos, que generan un seguimiento por parte de la población, ¿vale? No es tan importante ya un país muy fuerte, sino un líder de un país que sea muy fuerte y que tenga una gran capacidad de prescripción. Y por otro lado, se convierte en muy importante ya el papel de la opinión pública, el papel de las redes sociales.
el ciudadano de a pie tiene una capacidad de decisión, de opinión muy importante. Ya los estados no pueden tomar decisiones sin tener en cuenta la opinión de los ciudadanos, porque el ciudadano prácticamente puede estar opinando en tiempo real de lo que se hacen en las cosas, con lo cual tienes prácticamente un feedback inmediato de cada mínima decisión que se va a tomar con respecto a los diferentes gobiernos. Esto es lo que da lugar a que los estados se planteen generar una buena imagen a nivel exterior, es decir, lo que actualmente los que hasta ese momento hacían las empresas, es decir, voy a generar una buena imagen internacional para ver si mi producto es bien recibido por un mercado. Pues ahora mismo los estados se plantean que una parte importante del poder que posee un estado en el exterior es tener una buena imagen internacional. ¿Cómo lo hacen? Utilizando las herramientas de la comunicación corporativa que hasta ese momento utilizaban las empresas. Buscan entonces posicionamientos de imagen, generar marcas, cuidar el posicionamiento exterior, cómo mejorar la imagen, campañas de difusión, ¿vale? Es lo que comentaba antes en la ponencia que llamaba lo de las marcas de país. La marca país no es ni más ni una forma que utilizar las herramientas de la comunicación corporativa aplicadas a los estados para generar una imagen exterior que sobrepasa el ámbito de la diplomacia. La diplomacia se queda centrada en el ámbito de las relaciones entre los estados, pero esta imagen lo que busca es influir en los ciudadanos de los diferentes países. Y que en otros países el ciudadano tenga una percepción de otro estado, buena o mala, que le permita decidir, me gustaría vivir en ese país, me gustaría conocer ese país, me gustaría viajar a ese país o me gustaría estudiar en ese país. O una marca que venga de ese país a mí me genera buena imagen y me genera confianza. Ahí es donde surge todo ese tratamiento del trabajo de la imagen externa de los estados con esas herramientas de comunicación corporativa. Eso es lo que da lugar a lo que se denomina la diplomacia pública. Esa diplomacia que ya no está dirigida a los estados, sino que estamos buscando es generar una imagen pública que afecta a los ciudadanos a nivel internacional. ¿Quiénes ejercen esta diplomacia pública? Pues tenemos en primer lugar los gobernantes, tenemos las multinacionales, tenemos por otro lado el desarrollo de lo que se denominan las marcas de país, tenemos por otro lado lo que se denominan las ONGs, tenemos por otro lado todo tipo de personalidades, ¿vale?, que están ejerciendo esa función de diplomacia pública. Vamos a ver dos ejemplos de cómo algunos países trabajan esa diplomacia pública. Voy a proyectar dos vídeos. El primero de ellos es un vídeo que se hizo desde aquí, desde España, posteriormente al primer brote fuerte de la COVID. Se hizo una campaña de imagen internacional utilizando personas referentes en diferentes ámbitos reconocidos internacionalmente, personalidades del deporte, personalidades del ámbito de la comunicación, del ámbito de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces se generó este vídeo, y no sé más o menos que es una campaña publicitaria en la que lo que estás vendiendo es una imagen o una imagen que tú quieres generar dentro de ese país. Creo que tengo compartido el vídeo. Voy a un momento a desconectar la compartida imagen a comprobar que realmente se comparte el audio del vídeo para que lo podáis escuchar perfectamente y vuelvo a conectar en el mismo segundo. Vale, pues lanzo el primer vídeo. Estoy seguro de que cuando pase todo esto, estaremos más preparados que nunca. Preparados para volver a ser ese país al que vinieron 84 millones de personas el año pasado. 84 millones. ¿Y sabes por qué vinieron? Porque España es uno de los países más seguros del mundo. Hombre, y también por nuestra gastronomía, ¿no? Nos gusta comer bien. En España comer es cultura, comer es un derecho. Por eso somos una primera potencia mundial en gastronomía. Un país competitivo, un país abierto, un país diverso. Un gran país para invertir y un gran país para visitar. Un país con centros de investigación e investigadores que están entre los mejores del mundo. Por eso nuestra sanidad pública está entre las mejores del mundo. España te espera con la misma luz, la misma pasión
y la misma vida de siempre. Para conquistar una cima, lo más importante es querer hacerlo. Y este país quiere. Porque en este país nunca damos un punto por perdido. ¿Y sabes por qué? Porque somos luchadores. Créeme, sé de lo que hablo. España es diversa. España es tolerante. Y es de todos. Pero sobre todo, en España sabemos disfrutar de la vida. En eso también somos campeones del mundo. Seguimos siendo lo que siempre hemos sido. Un país en el que se puede confiar. Por cierto, en España usamos la palabra sure también cuando queremos decir safe. Por algo será. Este partido se juega en todo el mundo. Contad con nosotros. Juntos lo ganamos seguro. Este es un ejemplo de cómo, a través de herramientas de comunicación corporativa, lo que estás buscando es generar una imagen. Por lo tanto, vemos que hay una fusión, un intercambio, una capilaridad total de las herramientas de la comunicación corporativa que han pasado al ámbito diplomático para generar un posicionamiento de los estados. Y al contrario, es decir, la diplomacia corporativa lo que hace es lo contrario, es decir, busca adoptar herramientas que ayuden a las empresas a posicionarse en el panorama internacional, que es lo que llevan haciendo los estados de hace muchísimo tiempo. Es decir, buscan posicionarse. Por lo tanto, ¿qué hago? Busco el ejemplo de lo que se ha hecho en el ámbito diplomático y lo aplico al ámbito corporativo. En el momento de las empresas, todos conocemos empresas ahora mismo que tienen un poder de influencia espectacular. Es decir, tenemos cantidad de casos en los que la opinión de una empresa con respecto a una cuestión política puede afectar. Todos conocemos el caso, por ejemplo, pues, de posicionamiento de empresas en diferentes ámbitos que se posicionan políticamente en un tema u otro y que influyen en la capacidad de decisión, incluso que motivan o fuerzan incluso a algunos gobiernos a tomar decisiones en una dirección u otra que les pueda beneficiar o perjudicar en según qué ámbitos. Por lo tanto, ahí tenemos un papel muy, muy importante con respecto a eso. En muchos casos las empresas se convierten en complementos a la diplomacia que están haciendo los estados. Hay muchísimos casos en los que las empresas ayudan a cosas o a ámbitos en los que los estados muchas veces no tienen la velocidad o la celeridad para tomar esas decisiones. Y en muchas veces esa mayor autonomía que tienen respecto a los poderes públicos les permite actuar de una forma más rápida, con mucha más libertad y muchas veces con una posición mucho más neutral políticamente en el ámbito internacional. Aquí os pongo un ejemplo con respecto a eso que afecta en este ámbito y ha pasado en España, ¿vale? También vinculado con todo el tema de la crisis del COVID, ¿vale? Es decir, ha habido empresas que se han posicionado para tomar decisiones y para movilizar aspectos a nivel internacional. El Estado era mucho más lento de poderlos mover y que las empresas han tenido esa capacidad de decisión. Concretamente, pues, en el caso de España, el grupo Inditex, de las empresas pues, de Zara, el grupo al que pertenece Zara, pues, por ejemplo, movilizó todos sus sistemas logísticos que tenía en la zona de Asia, pues para poner todos los canales de logística que tenían para la importación de mascarillas, de material médico, material sanitario, equipos de protección. El gobierno tenía mucha más dificultad para poder desbloquear por cuestiones diplomáticas. Bueno, pues ellos tenían contactos con productores en Asia, tenían sus propias vías de importación y exportación y pusieron todos los canales a disposición del Estado. Por lo tanto, tenemos un ejemplo como esta mezcla de la diplomacia corporativa influye y muchas veces tiene una actividad y que ayuda mucho. Es decir, cuando Inditex está haciendo esto, se está posicionando dentro de España a nivel internacional como una empresa que está ayudando a resolver problemas. Es decir, no simplemente me posiciono como una marca que vende un producto, sino que yo estoy comprometida con diferentes necesidades y ayudo a diferentes territorios. ¿Qué funciones ejerce esta diplomacia corporativa? Pues evidentemente una función de información, exactamente igual que vemos en los estados. Es decir, las empresas tienen que informar al exterior quién soy, qué hago, a qué me dedico, cuál es mi función, cuáles son mis productos y cuál es mi cultura corporativa. Es decir, yo no solamente fabrico productos, sino que yo tengo una forma de fabricarlos, tengo una forma de hacer, tengo unos valores como empresa que quiero transmitirlos al exterior, ¿vale? Por otro lado, representan y defienden intereses. Muchas veces las empresas a nivel internacional representan y defienden intereses que por otras vías es más difícil de defender. Cuando una empresa se posiciona en la defensa, por ejemplo, del medio ambiente y se posiciona internacionalmente como una empresa que quiere ser ecológica, tiene una capacidad de influencia y de representación muchas veces mucho más potente que la que puede tener un territorio o un Estado.
El fomento de las relaciones. Las empresas tienen que negociar con diferentes estados en diferentes partes del mundo, lo cual les permite establecer unas relaciones que muchas veces, como en el caso que os comentaba de Inditex, son mucho más ágiles y más rápidas que muchas veces la propia burocracia del ámbito diplomático permite. Les permite anticiparse en la toma de decisiones porque están más al pie de la calle, en la necesidad del día a día, de la compra, de la situación económica del sitio donde se está vendiendo, les permite anticiparse en muchas tomas de decisiones. Y sobre todo trabajan mucho en la función de generar una imagen y una reputación exterior que les sea beneficiosa. Cuanto mejor sea la imagen de esa empresa, mejor. ¿Cuántos casos hay como, por ejemplo, empresas, se me ocurre ahora mismo una empresa española, un banco como el BBVA, cuando el banco BBVA quería aterrizar en Estados Unidos de América, en Norteamérica, lo primero que hizo fue patrocinar la NBA. Por lo tanto, la NBA llevaba el nombre de BBVA. Por lo tanto, cuando ya la gente conocía la marca y tenía una imagen positiva por ese patrocinio de la Liga de Baloncesto, cuando empezó a ver las oficinas, la recepción de esa marca fue muy positiva. ¿Por qué? Porque ya habían generado una imagen y una reputación positiva, fomentando un deporte tan reconocido y tan valorado en Estados Unidos como es el caso del baloncesto. Y por otro lado, evidentemente, todo esto va dirigido evidentemente a generar negocio, que es lo que busca una empresa. La empresa, su objetivo final es generar negocio, crecer, ¿vale? Y evidentemente poder dar beneficios a sus accionistas, que son los que están detrás de la actividad de esta empresa. ¿Cómo trabajan? Pues trabajan a nivel estratégico, cuestiones como inteligencia competitiva, ¿vale? Trabajan todas las cuestiones como, por ejemplo, networking con todo tipo de públicos externos, relaciones a los más ámbitos, entre empresarios, políticos, administraciones locales, administraciones regionales, organizaciones internacionales, ¿vale? Todo el trabajo de la reputación corporativa como una herramienta para posicionarse, para darse a conocer exteriormente con una buena imagen. Funciones de lobby, a través de diferentes representantes, poder ayudar o ejercer conocimiento, transmitir conocimiento a las organizaciones para poder favorecer el desarrollo de su actividad a nivel internacional, ¿vale? Por lo tanto, si queremos reducir lo que podemos explicar como qué es lo que sería esa diplomacia corporativa, esta es una definición que yo creo que es como muy completa y aclararía un poco el concepto en sentido muy amplio. Es decir, es esa capacidad de influencia en todos los ámbitos políticos, sociales, culturales, en el entorno que tiene una empresa y que lo que busca sobre todo es generar un entorno lo más favorable para sus intereses económicos y de mercado de producto, ¿vale? Y lo hace fundamentalmente con estrategias que no son de venta de mercado, no son estrategias de marketing, son estrategias de comunicación y de imagen, fundamentalmente, y más propias y más cercanas a lo que es actualmente, o lo que ha sido hasta siempre, lo que es la diplomacia de los diferentes estados. Por lo tanto, cuando se habla de diplomacia corporativa, y ya con esto cierro, se oye hablar a mucha gente de diplomacia corporativa de es cosas. Se habla de que la diplomacia corporativa es protocolo. No, la diplomacia corporativa no es protocolo. La diplomacia corporativa no es protocolo internacional. La diplomacia corporativa no son buenas maneras. La diplomacia corporativa no es comportamiento social. La diplomacia corporativa no es comunicación corporativa. No es ninguna de esas, pero es todas esas a la vez. La diplomacia corporativa no es una de ellas. Porque yo he ido en muchas conversaciones con conferencias de la gente, sí, porque la diplomacia corporativa es el protocolo. No, no es el protocolo. Es comportamiento, es comunicación, es relaciones internacionales, es comportamiento social, es buenas maneras. Todo a la vez, pero fundamentalmente lo que es esa búsqueda de generar un entorno propicio utilizando todas las posibles herramientas de comunicación que estén a la mano de la organización en ese momento. Y con esto acabo mi presentación. Gracias a todos